Bienvenidos a este su espacio donde vamos a estar tratando de sanar el alma, que sabemos que con la palabra que vamos a hablar el día de hoy lo hacemos con el corazón y sabiendo que el Señor nos va a dar la palabra correcta y la necesaria que necesitan aquellos que se encuentran viendo el día de hoy este episodio 1. El día de hoy se encuentra aquí con nosotros una persona muy querida para mí, una persona muy importante para mí. Ella es mi prima Rosa. Ella está en los caminos del Señor. De hecho, ella fue la persona por la cual yo llegué a los caminos del Señor y es una persona que siempre está motivándome para seguir en sus caminos, para crecer en los caminos del Señor, ya sea intencionalmente o a veces sin ni siquiera ella proponérselo, sin tener ella el conocimiento, me está motivando siempre para seguir adelante en los caminos de Dios. Entonces, pues ella es mi prima Rosa y el día de hoy vamos a estar hablando del tema del perdón, ese perdón que es tan necesario para nuestras vidas, para seguir adelante, para poder vivir una vida mejor cada día. Todos necesitamos perdonar, todos necesitamos eh, perdonarnos a nosotras mismas, así como perdonar a aquellos también que nos han hecho algo con o sin intención. Entonces vamos a empezar a desarrollar un poquito este tema. Pues vamos a empezar hablando de qué es para ti el perdón, qué nos puedes decir de qué significa para ti el perdón, qué ha sido en tu vida el perdón y qué se ha significado para ti. Amén. Muchas gracias Lorena por esta invitación. Es un honor estar aquí y desde ahorita oramos para que esta nueva etapa en tu vida sea de gran bendición para las personas que te estén viendo, para que estén viendo en este momento y a los que vayan a ver de repetición. Sabemos que nada es casualidad, todo es con un propósito y quien vaya a ver este mensaje es porque necesita el perdón en alguna área de su vida. Amén. Como dice Lorena, ya sea nosotros perdonar, ¿verdad? O que alguien nos perdone. Amén. Y en el sentido de que es el perdón para mí ha sido una decisión voluntaria, consciente, de dejar ir a esas personas, situaciones que me han dañado y que me han provocado quizás sentimiento de ira, de rencor, de enojo, pero no es fácil. Yo entiendo, ¿verdad? No se puede decir, yo perdoné y ya, ¿verdad? Yo sé que es un proceso, pero en el Señor sí podemos. Cuando Amén. tomamos la decisión y cuando nos conocemos de la palabra, ¿verdad? La palabra dice ¿verdad? Decía Jesús, perdonen 7 veces, ¿verdad? Y decía, 7 veces, Señor, no nomás 7 veces, ¿verdad? Sino 70 veces, 7. Y literalmente yo escuchaba una vez que decía, no eran las 70 veces y por día y punto, ¿verdad? Era literalmente un ejemplo que estaba dando el Señor, Así es. ¿verdad? Que una y otra y otra y otra vez, porque en esta vida diario estamos pasando algo, diario pasamos situaciones y dependiendo de la perspectiva que nosotros veamos la situación, es como nosotras la vamos a recibir. Amén. Entonces, eso ha sido para mí el perdón. Soltar, ¿verdad? Dejar ir y, claro, conscientemente decidiendo, yo hoy decido perdonar. Amén, así es. Y pues, qué tan importante es para nosotros saber que como si el Señor
nos manda en su palabra a perdonar y nos dice que hasta 70 veces 7, ese ejemplo que muchos podamos pensar y decir, híjole, ¿cómo 70 veces 7 yo voy a perdonar a mi esposo? 70 veces 7 voy a perdonar al vecino, a mi amigo, Mis hijos. a, no sé, algún pariente o algún conocido, alguna persona de tu trabajo, de donde sea. Así es. Se nos puede hacer mucho, pero aún si nos ponemos a pensar cómo el Señor nos perdona más de 70 veces 7 a lo largo de nuestra vida. Entonces, pues, analizándonos a nosotros mismos, Así es. pensando en cómo, si se trata de mí, sí me gusta que el Señor piense en perdonarme, aun cuando yo le haya hecho algo a Alguien. alguien y yo quiero que me perdone esa persona, yo deseo en mi corazón que me perdone y asimismo yo debo de desear el tener el perdón para quien me Para los ofende o para quien demás. me haga. Entonces, tú tienes en tu cabeza, en tu mente o en tu corazón ahorita algo que recuerdes, un ejemplo de a alguien a quien tú hayas perdonado, que te haya sido difícil y aún así lo hayas hecho. Pues fíjate que de hecho, estábamos comentando el otro día, ¿verdad? Hablando entre varias personas que llevándolo, por ejemplo, ahorita en la vida actual, ¿verdad? Yo creo que en el transcurso de la vida, como dices, tenemos muchas personas, ¿verdad? Porque pues desde nuestra niñez venimos nosotros cargando situaciones y van pasando situaciones donde nosotros nos sentimos lastimadas, nos sentimos rechazadas, abandonadas, que ha habido injusticia, que ha habido falta de amor, ¿verdad? Por las personas a nuestro alrededor. Pero ahorita llevándolo a la actualidad, estamos hablando de repente, como para las mujeres casadas, ¿verdad? Que pasamos cosas con el marido. Uh -huh. Y yo decía, ¿cómo, Señor? O sea, cómo hay cosas que a veces, como te digo, la perspectiva de cada quien, ¿verdad? Que alguna palabra, alguna situación que me haya lastimado, decía yo, Señor, ¿cómo? O sea, ¿cómo perdonar tantas veces, tantas veces, tantas veces? Y en oración el Señor me decía, es que velo con los ojos de Cristo. Wow. Velo como yo lo veo, porque Él también es mi hijo. Igual. Y aparte, así como yo me equivoco, así como Él se equivoca, Uh -huh. tú también te Así. equivocas. Y me quedé pensando, reflexionando, dije, wow, Señor, está tremendo, ¿verdad? Y esa es una de las maneras que yo he podido perdonar a gente alrededor, ¿verdad? Que siento que me han lastimado, siento que me han dañado, con alguna palabra, con algún hecho, en alguna situación. Es la manera de que ahora es mi pensamiento, verlo con los ojos de Cristo. Porque así el Señor nos mira y a pesar de que diario le fallamos, Así es. quien diga que no es mentira, Mentira. ¿verdad? Porque ahora sí, como dice, ¿verdad? De Sí. palabra, de acción, nosotros lastimamos, nos Así lastiman, es. pero también Bien lastimamos. lastimamos, Y así como es. dijiste, así como nosotros queremos que nos perdonen, ¿verdad? Pues nosotros perdonar a la demás gente. Amén. Y aparte no nada más eso, sino también uh, el Señor nos dejó el ejemplo de oración, Así ¿verdad? es. Y nos dice que perdonemos a los que nos ofenden para que nosotros también podamos ser perdonados. Amén. O sea que ni siquiera es si tú quieres, ¿verdad? Es algo que el mismo Señor nos está pidiendo. Y si nosotros, claro que queremos su perdón, pues tenemos también nosotros que Que aprender perdonar a a perdonar los a los demás. demás. Así es. Miren qué bonito y qué hermoso lo que está diciendo aquí Rosa, que aprender a mirar a los demás con los ojos del Señor no es fácil, pero de verdad que cuando ya lo aprendemos y ya lo tenemos, va a ser mucho más fácil poder perdonar a los demás porque ya podemos verlo, bien lo dijo, podemos verlos con los ojos que el Señor nos ve a nosotros y si así miramos nosotros a aquellas personas, nos va a ser mucho más fácil perdonar. Sé que pasamos por situaciones difíciles con personas que nos aman y veamos cuántas veces hemos oído que el enemigo usa a las personas a las que amamos para lastimarlos
para lastimarnos, porque obviamente no va a usar a un vecino, a una persona desconocida para lastimarnos porque no la amamos. Entonces a esa persona no nos va a doler si nos hace algún daño, porque de hecho ni siquiera daño nos va a poder hacer, porque no le amamos. Entonces, ¿de qué Sí. manera nos va a dañar si no le amamos? Entonces, el enemigo usa ese tipo de situaciones con las personas que amamos y debemos de tener eso siempre presente, que él va a usar a las personas que amamos para dañarnos, Así para es. ofendernos, para lastimarnos, pero si aprendemos a hacerlo, el ejemplo que ella nos está dando de decir hay que aprender a mirarlos con los ojos de Dios porque ese es algo que el Señor nos pide. Entonces, en obediencia, tratar de ver a las personas con los ojos que el Señor nos ve, nos va a Ujú. ser muy fácil Perdonar. perdonar. Entonces, pues ahora hablemos un poquito del beneficio que nos trae el perdonar, Amén. porque la verdad que cuando perdonamos a las personas que nos han lastimado, los más beneficiados somos nosotros, porque aquí les cuento un pedacito de un pequeño testimonio de mi vida, de muchos testimonios que tengo, pero este es uno pequeño, que yo no crecí con mi papá toda mi vida, sino unos años muy cortitos de mi vida crecí con él. Entonces yo dejé de verlo por muchos años y pues que tenía, no sé si tenía 15 años o algo así más o menos que no lo miraba. Entonces, ella y yo fuimos a Guadalajara a visitar, a pasear por allá. Allá vivía mi papá. Entonces, yo, sinceramente se los digo, yo en mi corazón no tenía aquel gran deseo de ir a buscarlo y de ir a verlo. Yo dije, sí, si se da y lo puedo ver, qué bueno, pero si no se da, pues ni modo, no pasa nada. Entonces, ella fue una persona que fue muy insistente en que yo lo mirara, en que yo me acercara, en que yo hablara con él, en que yo hiciera ese acto de te perdono y te pido perdón y te perdono por el daño que me has hecho en todos estos años al no estar presente. Entonces ella fue insistente. Yo realmente no sentía el gran deseo y hasta me llegué en un cierto momento a molestar un poquito, ¿verdad? Porque ella estaba muy insistente, pero ahora le agradezco de verdad en mi corazón el que ella haya tenido esa insistencia porque yo pude verlo después de ella insistir tanto que tenía que hacerlo. Pude verlo, pude darle un abrazo, pude compartir unas palabras y una que serían como 2 horas con él, pero eso fue suficiente para yo regresarme en paz, regresarme tranquila de saber que ahora sí que miren el ejemplo, sin decirle una sola palabra, lo pude perdonar y sin decirle una palabra, él supo que yo perdonaba, que yo no tenía rencor hacia él por lo que había pasado. Entonces, al poco tiempo él falleció, ya no lo volví a ver más, él falleció y yo me sentí tranquila gracias a esa insistencia de ella de que yo lo mirara. Entonces, vamos a hablar del beneficio del perdón, por eso fue que llegué hasta este punto, porque yo sentí que yo fui la beneficiada Amén. con ese perdón que yo le otorgué a él. No me lo pidió, pero yo se lo otorgué aún sin que él me lo haya pedido. Yo le otorgué el perdón y yo me sentí que yo soy beneficiada con eso porque puedo tener una vida tranquila ah, al respecto de eso, de que él me hizo daño y quedó perdonado Así y es. pude darle su abrazo. Así es, los más beneficiados, como dices, somos la persona que perdona, porque la persona que decide perdonar es la persona que se libera, es la Ujú. persona que suelta, ¿verdad? Ese rencor, ese resentimiento, ese dolor, y el beneficio es en eso, en que siente uno esa
paz interior, en que uno nuevamente puede gozar de la vida, disfrutar de la vida, que uno puede empezar a ver la vida de diferente manera y empezar a ver las bendiciones que tenemos cada uno de nosotros. Porque es como el ejemplo de que uno está amarrado con otra persona y a donde camina uno, camina con la persona. En lo que piensa uno, piensa en la persona. En donde está uno, donde vaya uno, va cargando esa persona. Entonces, así literalmente cuando perdonas, es como que cortas ese lazo, sueltas esa persona y cada quien se va por su lado. Y la persona que perdona automáticamente pasa a vivir su propia vida, pasa a sentir esa paz interior y empieza a, como te digo, a disfrutar de la vida. Entonces, qué hermoso beneficio nos da el Señor de querer vivir en libertad. Es vivir en libertad, es vivir sin el yugo de esa persona que vamos cargando a donde quiera que nosotros vamos. Sí, en realidad eso es el perdón, nos liberamos, nos libertamos a nosotros mismos. A lo mejor usted tiene alguna persona que necesita perdonar y a lo mejor por cualquier situación usted no puede ir a buscarle o no puede llamarle para decirle te perdono, pero también existe eso, el, el, el yo decidir, porque es una decisión que tomas, porque de que es difícil perdonar a veces es muy difícil, pero si tomamos la decisión y decimos, ¿sabes qué? Yo de hoy en adelante quiero ser libre de esa carga, libre de ese sentimiento feo, yo quiero ya vivir tranquila y vivir en paz, entonces es una decisión que tomamos y decidimos perdonar y soltar ya eso como decía Rosa, soltamos, perdonamos y sentimos una ligereza y vemos todo diferente y es un gran beneficio el perdonar, no tenemos por qué seguir cargando con aquello tan pesado que a veces aquella persona ya es feliz, aquella persona ni siquiera se acuerda de que nos hizo daño o tal vez ni siquiera se dio cuenta. Y nosotros vivimos con esa amargura y con ese pesar y con eso, cargando eso. Y aquella persona a lo mejor es feliz. Hace poco yo le daba el ejemplo a una persona muy cercana a mí, le daba ese ejemplo, yo le dije, perdona, perdona, no estés viviendo con esa carga, perdona, porque aunque no vayas y le digas a la persona, si tú lo decides y dices, yo ya no más, ya no quiero eso, yo le perdono y yo sigo adelante. Y de verdad que sí me dijo, esa persona después me dijo, hice lo que me dijiste, perdoné porque de veras, de verdad que como tú me dijiste, a lo mejor esa persona ya ni siquiera se acuerda, ni siquiera sabe, ellos son muy felices y yo aquí estoy viviendo cargando eso, dijo, y yo solté y me siento tranquilo, me siento a gusto, me siento feliz y siento que puedo hacer cosas que antes no hacía porque traía cargando eso, entonces ve la importancia de perdonar. Entonces, ahora sabemos que el perdonar, como dije ahorita, no es fácil y a veces no sabemos cómo hacerlo. ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas dar de cómo hacer para perdonar? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues yo creo que sí, como dices, no es fácil, es un proceso, pero yo creo que una de las maneras que más nos puede ayudar es buscar la dirección del Señor, porque no para todos es el mismo proceso, no para todos para unos puede ser más fácil, para unos puede ser más difícil, para unos puede ser en un corto tiempo, para otros puede llevar, ¿cuántas veces no conocemos de personas que dicen años, ¿verdad? Cargando esto. Entonces, cada caso es diferente, pero yo creo que una de las cosas que podemos hacer y la primera que deberíamos de hacer es acercarnos al Señor. Presentarnos al Señor y de verdad que con un corazón ahora sí humilde, contrito y humillado y sin querer ahora sí como dicen, ¿verdad?
apantallar al Señor. El Señor nos conoce, el Señor sabe lo que nos duele, ¿verdad? El Señor sabe que traemos esa falta de perdón. Es ir a hablar con Él, presentarnos delante de Él en humildad y pedirle su guianza, su dirección, y que Él nos ponga, como decías, a veces no quiero, pero es una decisión. Y yo hasta le oraría al Señor, Señor, ayúdame a que me canse de cargar esta falta de perdón, porque cuando nosotros nos cansamos de vivir de esa manera, es cuando nosotros automáticamente decidimos perdonar y decidimos acercarnos al Señor y pedir de su ayuda, porque sabemos que muchas veces humanamente no es fácil, ¿verdad? En la carne nosotros, y de hecho también depende cuál sea nuestra relación con el Señor, porque en nuestra carne nosotros muchas veces queremos hasta venganza, ¿verdad? Oh, sí. Queremos que le vaya mal a la persona. Queremos muchas veces que la persona hasta pase lo mismo que nosotros pasamos o peor, Y ¿verdad? ver con nuestros Y ver, ojos ay, que sí, mira, sufre, que sufre, que le duela lo que yo pasé, porque ni idea tiene lo que yo sufrí. Pero eso Pero, no es perdón, no sí, sería pero perdón. eso no es perdón, ¿verdad? Entonces, ir con el Señor que nos dirija, ¿verdad? Y decirle, Señor, ¿sabes qué? Ya me cansé. Cuando nosotros nos cansamos es cuando realmente queremos hacer un cambio, ¿verdad? Queremos decir, Señor, yo sé que en mis fuerzas no puedo, pero yo sé que contigo, yo sé que con usted, Señor, usted me va a dar la dirección y me va a dar el deseo de perdonar a cualquier persona, cualquier situación que nos haya herido. Y yo creo que esa es la clave, buscar la dirección del Señor. Así es, eso sería ahora sí que lo principal, lo primero para poder seguir con los demás pasos, que ya sería como acercarte tal vez a la persona o tal vez a lo mejor con un simple mensajito que tú le mandes a una persona haciéndole saber que tú le perdonas. Puede ser un mensaje, puede ser que le llames, puede ser que sí tengas la gran bendición y oportunidad de acercarte a la persona y decirle, perdóname o te perdono, porque ahí sí que son las dos cosas, aprender a perdonar y aprender pues a pedir perdón, porque las dos traen sanación a nuestra alma, las dos situaciones traen sanación a nosotros para poder seguir adelante. Ahora vamos a ver un poquito nada más porque pues es muchísimo y es grande el tema, un poquito nada más de el daño que nos ocasiona el aferrarnos y no perdonar, aferrarnos y quedarnos con aquello. Pues es tanto el daño en el sentido de que hasta nos estancamos en las áreas de nuestra vida. Y hasta enfermedades. Y hasta enfermedades, sí, como eso viene a repercutir, no nada más en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra área espiritual, sino hasta físicamente, emocionalmente, mentalmente, ¿verdad? Cómo nos viene a afectar toda esa falta de perdón. ¿Cómo se viene a reflejar? Pues se viene a reflejar en una amargura, o sea, en una amargura total, como decíamos, en una falta de felicidad, de paz, ¿verdad? Y cuando poco a poco que se va haciendo extenso, que el tiempo va pasando y pasando y pasando y no perdonamos, se refleja, como decimos, en nuestra salud física. Porque cuántas personas ha pasado que van al doctor, ¿verdad? Quizás ya lo ha escuchado, que dice, yo voy al doctor y no me encuentra nada. Y yo voy al doctor y ya me hicieron exámenes de esto, del otro, y no tengo nada. Y hasta los doctores ni se explican, ¿verdad? Pero cuando... O necesitas descanso. Ajá, Necesitas descansar sí, y relajarte. nomás Y cuántas veces en realidad no es una enfermedad física, es una enfermedad del alma, es una enfermedad espiritual, ¿verdad? Donde volvemos al perdón que necesitamos soltar para poder recibir esa sanación. Y referente a lo que decías, que hay diferentes maneras de pedir perdón, ¿verdad? A veces hasta eso, ¿verdad? No somos ni tan valientes para ir a pedir perdón o para perdonar.
Pero como decía ella, hay diferentes maneras, quizás como dijo, una cartita, una llamada, ¿verdad? Puede uno escribir ahí, si la persona todavía vive, mire que qué bendición. Ujú. Aproveche, aproveche. Y si la persona ya no vive, igual usted vaya delante del Ujú. Señor, ¿verdad? Y Señor, yo lo perdono, haga una carta, escriba, ¿verdad? Y suelte. El punto aquí es soltar, la Dejar decisión ya, de ajá, soltar, dejar ir, de cambiar ya ese pensamiento, de que limpie nuestro corazón, que ese odio, ese rencor, esa ira, esa amargura. Y mira qué triste, porque cuando nosotros tenemos ese sentimiento, simplemente la amargura, el enojo, cómo afecta tanto que es no nada más a nosotras, sino hasta nuestro alrededor, entorno oh, sí, oh, alrededor. sí, Es como el ejemplo que ponen, ¿verdad? Una manzana, una pera, ¿verdad? Echada a perder, echa a perder a las a las demás. demás. Y cómo todo eso se viene reflejando en nuestro hogar. Y lo importante, como decía, de ir al Señor, porque el Señor nos muestra, la palabra es un reflejo, es un espejo de donde nosotras estamos Estamos fallando. paradas, Ujú. donde estamos fallando, donde necesitamos perdonar, ¿verdad? Y esa es la manera de nosotros pedir perdón a alguien y también cuando alguien nos pide perdón, tener la humildad De de perdonar. perdonar, ¿verdad? De decidir perdonar también, Ujú. porque también el orgullo, ¿verdad? Pues tampoco es bueno a la hora de que nosotros queremos perdonar. Entonces, qué hermoso poder ir a la presencia del Señor, qué hermoso poder ir y entregarle al Señor y pedirle dirección y entender nosotros también de la manera que nos afecta para que sea otro motivo, otra razón de nosotras querer perdonar. Así es, Qué hermoso. porque sí, muy, muy hermoso, porque de esa manera dejamos que realmente el Señor trabaje en nosotros, porque a veces estamos deteniendo mucho Las de lo que bendiciones. Dios nos quiere dar y a Sí, veces tenemos alguna petición ahí que estamos desde hace tal vez años o mucho tiempo pidiéndole, rogándole al Señor que nos la conceda y a veces no es porque Dios no quiera y menos porque Dios no pueda, porque sabemos que Dios todo lo puede. todo lo puede y para Él no hay nada imposible. Amén. Entonces, a veces, ¿cómo detenemos bendiciones por tener ese aferramiento y esa Sentimiento. falta de perdón? Sí. Ese decir, sabes que yo ya no quiero esto. Y cuando damos ese paso, el Señor viene y entrega Sí, aquello que teníamos se detenido. abren los cielos. Híjole, empiezan a pasar tantas cosas. Yo con el ejemplo que les daba de la persona que le di el consejo de que soltara y perdonara, le empezaron a suceder cosas muy, muy bonitas Mm, por tener ya esa libertad. Y sí es cierto y ha sido comprobado que hay personas que tienen enfermedades por eso, por la falta de perdón falta de únicamente. perdón. Y cuando es algo tan fácil, sabemos que acabamos de decir que es Cuando difícil, ya lo hacemos se ve pero fácil. pero de verdad que cuando ya tomamos la decisión de decir no más, como decía ella, no más, yo ya no quiero esto, yo voy a decidir perdonar. Y a veces el consejo es que aunque ustedes sientan que no lo están haciendo con aquellas ganas de hacerlo, pero el pronunciarlo, el decir con su boca y declarar Con que fe. ustedes están perdonando a esa persona por la situación que haya sido, Sí, eso ya les va a venir a ir sanando el alma, a ir sanando aquello que tenían ustedes y van a empezar a ver cómo Dios les empieza a dar todo aquello que tenían detenido y a lo mejor hay cosas que ni siquiera se habían dado cuenta sí. que estaban detenidas tan solo por no saber perdonar. Porque así como decíamos en el ejemplo de que nosotras sí queremos ser perdonadas, pero no queremos perdonar. Sí. Y realmente yo he visto en mi vida que
Me han tenido que perdonar muchas veces porque pues aquí todos somos faltos y me han tenido que perdonar muchas veces y yo he tenido que perdonar y he tenido que esperar, he tenido que esperar a ver Sí, me cómo pasa. el fruto del perdón llega a mi vida. Y híjole, Amén. algo que yo dije, si yo no hubiera perdonado, si yo no me hubiera esperado, no hubiera disfrutado de todo esto que tengo ahorita. Y nada más Amén. Sí, por no querer perdonar o por no saber perdonar, híjole. sí. Entonces, pues nuestro consejo es que Perdón. si quieren y pueden ya desde hoy, desde ahorita, ya perdonar, háganlo Hágalo. para que Dios empiece a darle todo aquello que usted se merece y que Dios tiene para usted. Y no, y fíjate que también recuerda que es bíblico, que Uh dice -huh. la palabra, si usted tiene algo con su hermano, vaya y arréglelo. Vaya y arréglelo. Y Y antes entre de el dar nuestra arreglo, sí, ofrenda o hasta nuestro ofrenda, diezmo, ¿verdad? Hablando de la iglesia, uh pero -huh. igual por fuera, ¿verdad? Así es. Ir y hablar con la persona, ¿verdad? Hermano, estamos hablando referente a la iglesia, ¿verdad? Pero a veces son personas que no van a la iglesia, Uh -huh. pero que están en nuestro círculo. Entonces, ir a arreglarlo, ir a pedir perdón, ir a pedir disculpas, ¿verdad? Lo que pasa es que yo también creo que ahorita pensando, ¿verdad? Se nos viene como lo aprendido desde casa, Uh -huh. ¿verdad? Esas cadenas, esas generaciones, eso que nosotros no aprendimos quizás en el No, momento a hacer reparación de daño, a pedir perdón, ¿verdad? cierto. A que nos perdonara. Entonces, gracias a Dios que ya estamos en este camino y que nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? Que Aprendiendo. el Señor nos ha dado la oportunidad de nosotros aprender sobre el perdón. Pero hay gente fuera que todavía no sabe cómo hacerle, no sabe qué hacer. Pero mire que ahorita, en estos tiempos, como gracias a estos medios, gracias a personas como Lorena que ahora, ¿verdad? Están decidiendo, ¿verdad? Compartir la sabiduría que ella está obteniendo del Señor para esas personas que necesitamos todavía, ¿verdad? Porque todos necesitamos, porque Amén. todos fallamos Amén, todos amén. los días y todos necesitamos ponernos a cuentas con el Señor y ponernos a cuentas con las personas a nuestro alrededor. Amén. Así es que imagínense qué hermoso es el Señor, que a pesar de que los beneficiados somos nosotras, Él de todas formas tiene cuidado de Así nosotras. es. Y como dices, aparte del cuidado de nosotras, como cuando nosotros decidimos perdonar, como los cielos se abren, como Oh, dijo sí, Lorena, sí, ¿verdad? sí. Las bendiciones empiezan a fluir, primero interiormente, ¿verdad? Porque como decía, como esa paz, esa felicidad, ese gozo, ¿verdad? El poder, este amor que uno empieza a sentir hasta por la persona muchas veces, Sí, claro, que de sí. repente Dios lo sorprende a uno y dice, hoy después de que no podía ni Ajá. verla, ni ver lo que la odiaba, que lo odiaba, que tenía tanto coraje, de repente, wow, uno mismo se sorprende de Sí, que uno ve a la persona y dice, ¿qué hizo el Señor conmigo, verdad? sí. Después de que, Y transforma todo sí, eso feo que estaba, Dios sí, lo transforma a veces hasta en una amistad, en amén, qué un amor hermoso, hermoso que viene sí, de parte del Señor que pone y decimos, pensamos, ¿cómo pude haber detenido esto tanto tiempo nada más uh por -huh. no tomar la decisión de ya perdonar, ya Perdonar, parar, ya hasta sí, aquí? Entonces, pues hasta aquí llegamos. Tenemos mucho de qué hablar porque este tema pues da para mucho, sí, pero pues les agradecemos mucho a los que han podido estar escuchando y estar viendo este pequeño pues reflexión que damos con todo nuestro corazón y con el anhelo de que le sane pueda su alma, servir a todo aquel que mire y pedimos de verdad al Señor que toque corazones y que amén, ayude a sanar. sí, Les Señor. agradecemos mucho, les esperamos pues en un próximo tema que tengamos y pues no sé si tengas algo con lo que tú quieras cerrar, algo que quieras decirle a las personas. Pues más que todo hacer la invitación
a que tome la decisión hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Wow. Mañana quizás la persona, o quizá usted, ¿verdad? A veces pensamos en las otras personas, pero quizás nosotras mismos ya no estemos aquí, Así ya no es. tengamos la La oportunidad oportunidad. de pedir el perdón. Y después ya no nada Y más que va a ser el perdón, sino la culpabilidad. Así es que mejor ir soltando en vez de ir cargándose uno más. Y siempre, siempre, como le digo, siempre buscar la guianza del Señor. Así es, pues muchas gracias. No, gracias Te a ti. agradezco muchísimo el que te hayas tomado el tiempo y me hayas regalado de tu tiempo para empezar con esto que pues primeramente es para el Señor, para que Él sea glorificado y su nombre sea bendecido. Pues te agradezco muchísimo por tu tiempo, que Dios siga dando y siga haciendo más y más a tu vida, que te siga llevando por sus caminos, creciendo cada día más. Y pues a todos los que nos están viendo, ojalá y hoy de verdad sea el día que tomen la decisión de perdonar. Nos vemos. Muchas gracias aquí en Sanando el Alma. Bye. Bendiciones.